Si te pregunto por asesinos seriales, ¿quiénes serían los que se te vienen a la mente? Tal vez Charles Manson, Ted Bundy, el payaso Pogo, o Ed Gein, el asesino de la masacre en Texas. Pues estos son los más conocidos, pero seguro no conoces al peor asesino serial de Latinoamérica. Aquí este tipo de casos e historias no se hacen tan virales como en Estados Unidos. Más exactamente, el asesino del que te hablaré proviene de Tolima, Colombia. Su nombre es Pedro Alonso López, conocido por la gente como el monstruo de los Andes, pero algunos también lo llaman el estrangulador. Pedro Alonso López era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos. Tuvo una infancia infeliz por la violencia en el país, el excesivo control que le ejercía su madre, quien además era prostituta, y la ausencia de una figura paternal, pues su padre fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento. Pedro y su familia vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes a quienes atendía allí mismo. En 1957, con tan solo 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con una de sus hermanas menores, por lo cual su madre lo echó de la casa. Llegó a la capital de Colombia, Bogotá, en donde vivió en condición de habitante de calle y en donde fue abusado sexualmente. Ya a sus 12 años de edad, fue adoptado por una familia estadounidense, pero nuevamente fue abusado por un profesor de su escuela, así que decidió escaparse de su nueva familia y volver a las calles. En 1969, ya con 21 años de edad, Pedro Alonso fue encarcelado por robar y en prisión fue abusado por 3 presos. Cansado de esa situación, decidió no volver a dejarse abusar jamás y un par de días después asesinó a estos 3 presos. En 1978 salió de prisión con 30 años de edad y allí fue cuando comenzó su terrible carrera criminal. Pedro viajó a Perú, donde comenzaría a secuestrar, abusar y a asesinar pequeñas de tribus locales. Pedro sabía quiénes serían sus víctimas con tan solo mirarlas a la cara. Decía que las que tuvieran la mirada más inocente eran las indicadas. Un día, para su mala suerte, fue atrapado por una tribu intentando secuestrar a una niña de 9 años, por lo que la comunidad lo despojó de toda su ropa, lo torturaron durante varias horas y finalmente lo enterrarían vivo como castigo final. Pero, por azares del destino, la historia no pudo acabar ahí. Un misionero que venía de Estados Unidos convenció a la tribu de no enterrarlo y que mejor fuera entregado a las autoridades, pues era lo correcto, y así se hizo. La policía peruana no quería perder tiempo investigando un intento de secuestro por parte de un extranjero, y sin más papeleo, por algún motivo, lo deportaron a Ecuador. Poco tiempo después de su llegada a este país, las autoridades ecuatorianas empezaron a notar que los casos de personas desaparecidas y secuestradas comenzaron a aumentarse. Pero claramente no tenían ni idea de quién era el culpable, y más bien lo relacionaron con el crecimiento de trata de blancas que estaba en auge por aquellos tiempos. En 1980 ocurrió una inundación en Ambato, Ecuador. Las fuertes aguas que arrasaban la ciudad desenterraron 4 cuerpos de pequeñas niñas, lo cual hizo que las autoridades empezaran a investigar el caso, uniéndolo con las desapariciones que habían estado ocurriendo desde hace un buen tiempo, y determinaron que los cuerpos habían sido enterrados y escondidos por alguien deliberadamente. Pocos días después de la inundación,
una mujer de la localidad se dirigía a realizar sus compras con su hija de 12 años de edad, cuando un hombre desconocido intentó raptar a la chica. La madre pidió ayuda para detener al hombre que trataba de huir con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente para prestarle su ayuda. Capturaron al hombre antes de que pudiera escapar y lo detuvieron hasta que llegaran las autoridades. El hombre desconocido era Pedro Alonso y se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando regresaron a la comisaría con el sospechoso, concluyeron que tenían a un loco en custodia. Por más que los policías trataron de hacer que Pedro hablara, no lograron hacer que dijera una sola palabra. Mientras Pedro Alonso López estaba encerrado en una celda, a uno de los policías se le ocurrió que llevaran a un sacerdote para que se ganara la confianza del hombre y tratara así de que confesara el crimen. La jugada salió bien. No, más que bien, porque no solo lograron hacer que confesara todo lo que había hecho el día que lo atraparon, sino que lograron que le confesara al sacerdote todas las atrocidades que había cometido durante varios años. Lo que escuchó el padre era tan fuerte que pidió que lo sacaran de la celda, pues ya no podía seguir escuchando tales cosas. Más de 350 jóvenes entre Colombia, Ecuador y Perú, secuestradas, abusadas, torturadas y asesinadas por este hombre, fue la confesión. Pedro Alonso López fue condenado a 16 años de prisión por múltiple asesinato, la cual era la máxima pena en Ecuador en ese entonces. Cuando se le preguntó qué hacía con sus víctimas, explicó que primero las violaba y entonces las estrangulaba mientras miraba fijamente cómo sus ojos se iban apagando. Tras pasar 14 años en prisión, en 1994 fue liberado y extraditado a Colombia, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. 4 años después, se declaró que ya estaba recuperado y que podía ser liberado. Y así fue. En el año 1998 fue liberado. Pero aún no has oído lo peor. Desde ese momento, el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López, no fue visto nuevamente nunca más. Ya han pasado más de 20 años desde aquel entonces, y este sujeto se perdió de todo rastro posible. Se han hecho reportes de avistamientos de Pedro en algunas ocasiones, pero nada realmente concreto ni verídico. La última vez que se habló de este hombre fue en 2013, en el que era sospechoso del asesinato de una pequeña niña en Colombia, por el parecido del caso con el modo en que actuaba el estrangulador. En alguna ocasión, la madre de Pedro aseguraba que su hijo seguía vivo, pues según contaba, siempre que alguien cercano a ella moría, su espíritu se le revelaba, cosa que no ocurrió con Pedro jamás. Algunos presumen que el monstruo de los Andes fue ejecutado por la misma comunidad, ya que muchos, cuando aún estaba en la cárcel, manifestaban que si por algún motivo era liberado, lo atraparían y lo asesinarían ellos mismos. Aún así, jamás hubo reporte de que esto haya ocurrido realmente. A día de hoy, si Pedro Alonso sigue vivo, tendría más de 73 años, pero seguirá siendo un enigma y un caso sin resolver, el si sigue vivo o no. Y mucho menos sabremos en dónde se encuentra y qué hizo todos estos años luego de ser liberado. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Te lo agradecería demasiado. Nos vemos en el próximo video.